Saludos, queridos patitos. Estamos con ocasión de la vicisitud que ha resultado sobrevenida de un acontecimiento aparentemente dramático, como es el hecho de que retiren unas banderolas con la estrella de David en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, capital administrativa de la comunidad autónoma del País Vasco, en el estado de España, y que esto tiene su trasfondo en la diferencia que pudo haber sucedido en otros tiempos respecto de ahora, en la situación en la que ahora existe un Estado llamado Israel. Y con esta realidad, pues evidentemente, que mejor que el doctor Irving Gatel, a quien conozco a través de haber descubierto Enlace Judío, pues agradezco muchísimo que la buena voluntad haya hecho que tengamos esta plática. Así que bienvenido. Juan Carlos, muchísimas gracias. De verdad, para mí es un gusto estar aquí compartiendo en tu espacio. Gracias por la invitación. Evidentemente, hay que invitar a la gente a que vea el espacio que tienes, compartido en buena medida con Marc Achar en Enlace Judío. ¿Tenéis algún curso para el que quiera profundizar sobre historia de economía, Sefarad y las guerras de Israel, por poner algunos ejemplos? Pero evidentemente en estos años que has ido estudiando, el factor de existencia de Israel hace a este periodo, si bien para el ser humano, pues que puede durar entre 60, 70, 80 años, la historia pues le resulta demasiado grande, pero en términos históricos, esta diferencia de la existencia ahora del Estado de Israel respecto de esos miembros de la comunidad judía que están fuera, ¿qué ha cambiado respecto de, por ejemplo, hace 50, 100 años? Mira, la psicología del judío cambió radicalmente por el puro hecho de que exista el Estado de Israel. O sea, no es la misma manera en la que yo vivo la realidad de ser judío a como lo vivieron mis abuelos o mis bisabuelos. Y ellos, pues obviamente les tocó vivir una época en la que la experiencia de ser judío era en última instancia la experiencia de ser una apátrida y que estabas expuesto a lo que otros decidieran. O sea, el problema del judío en el exilio siempre fue que al final su suerte dependía de los demás. No tenía realmente un control sobre sí mismo. Con el Estado de Israel toda esta situación cambia, porque en el peor de los escenarios posibles, yo simple y sencillamente puedo agarrar mis maletas e irme a Israel, y punto, ya. O sea, ahí tengo mi situación de seguridad resuelta. Es una realidad que están viviendo, por ejemplo, muchas comunidades judías en Europa, en tiempos en los que el antisemitismo está otra vez en auge. No, yo no soy de la idea de que haya más antisemitismo, solamente soy de la idea de que los antisemitas salieron del closet, se sintieron empoderados y ahora están descarándose. Pero bueno, es un panorama en el que se ha creado una situación peligrosa para las comunidades judías. ¿Qué hacen? Toman sus maletas y se van a Israel, punto. De pronto Europa, en ciertos lugares, empiezan a cocinar situaciones que pueden derivar en violencia, en un estallido social severo y grave. O sea, ya se ha hablado mucho de la posibilidad de que venga otro holocausto, otra crisis humanitaria que se salde con miles y miles de muertos, tal vez ya no millones como en la Segunda Guerra Mundial, pero sí miles. Una situación bastante difícil. Y hay una cosa que está definitivamente clara: no vamos a ser nosotros los muertos, esta vez no vamos a ser los judíos. ¿Por qué? Porque tenemos Israel. Entonces, la pura existencia del Estado de Israel ha determinado que desde 1948 nuestra suerte, nuestro destino, nuestras condiciones dependen de nosotros mismos. Entonces, bueno, ya se puede agredir al judío, se le sigue agrediendo, pero nos defendemos y lo hacemos bastante bien. Entonces, cambia por completo la manera en la que nos percibimos y la manera en la que percibimos nuestra relación con el mundo. Sí, precisamente citaba el caso de esas banderolas que supuestamente se retiran porque se las relaciona con el Estado de Israel, simplemente por el hecho de tener una estrella de David y tener el trasfondo el color azul, que es como cuando en tiempos del franquismo
en el País Vasco, al color rojo, verde y blanco, que curiosamente también es el de la bandera de México, pero también es la icurriña, decía que esa asociación de colores estaba prohibida porque repetía cánones separatistas. Pues el mismo concepto, algunos, como la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, la pone al servicio de ese soterrado antisemitismo que creo que el banderín de enganche, curiosamente, es esa salida de closet a partir del 7 de octubre del año pasado. Así es, el 7 de octubre va a pasar a la historia como una fecha de capital importancia para todo el mundo, porque no nada más estamos hablando del ataque terrorista más brutal y salvaje que sufrió el pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de un detonante social que ha provocado estallidos en todo el mundo, que ha provocado justamente la obsesión, la enfermiza, o sea, no hay otra manera de llamarlo, de todos los sectores antioccidentales, porque aquí ya no nada más estamos hablando de la judeofobia, estamos hablando de una militancia abiertamente peleada en guerra contra la civilización occidental, y el 7 de octubre fue como el catalizador para que todos ellos tomaran esa consistencia que no se habían atrevido a tomar, para salir a la calle, para manifestar abiertamente sus intenciones destructivas, para evidenciar su apoyo al terrorismo, evidenciar su apoyo a la violencia, y esto es algo que ha afectado ya en todos los lugares de Europa y en Estados Unidos. Lugares más extraños, dormidos o que obedecen a un desarrollo social, político y económico distinto, como lo es América Latina, como lo es Asia, ha sido menor. Pero bueno, obviamente en Occidente, en las grandes ciudades, en los grandes centros de Occidente, se han manifestado todos estos grupos que quieren destruir a la civilización occidental desde adentro mismo. Y bueno, el 7 de octubre es el parteaguas en donde se declaran en pie de guerra. Es una guerra muy tonta la que están haciendo. Una de las ventajas que tienen es que listos no son. Pero bueno, confrontan al mundo occidental con un problema gravísimo que tiene y al que no le ha querido poner atención durante décadas, pero pues que ahora va a tener que hacer. Y que se puede ver en otros campos, hasta el punto de que, valga la redundancia, con algunos otros conversatorios con Moshe Rosen, superviviente del 7 de octubre, del kibbutz Nir Yitzhak, cerca de Gaza, hablábamos del término neocampista. El término campismo en la Guerra Fría se refería a todos los que estaban en bloque con lo que dijera Moscú o Washington, especialmente lo que dijera Moscú. Y el neocampismo pareciera que si usted es de izquierdas, tiene que estar a tope con Palestina, tiene que estar a tope con Moscú, decir que China es una economía maravillosa y que no es por el capitalismo, estar con Cuba, estar con Nicaragua, estar alineado en todo, absolutamente, con un campo. Pareciera que ese esquema tan típico de Guerra Fría, en algunos, ha vuelto con esta suerte de neocampismo. Claro, es el problema de la ideología, ¿no? Y la Guerra Fría fue la época de auge de las ideologías, donde efectivamente un aspecto fundamental en la ideología, ahora lo podemos ver así, es necesariamente la renuncia al criterio propio, porque tienes que comprar todo el paquete, o sea, efectivamente no te puedes dar el lujo de coincidir en unos aspectos y disentir en otros, que pues más bien debería ser lo normal, ¿no? Lo más humano. Y no, lo tienes que comprar todo, si no, eres un hereje, eres un apóstata, eres un disidente, y bueno, te enfrentas al ostracismo que te impone el propio campo, ¿no? Entonces, tienes que ir con todo. Y lo de menos es que no haya relación con la realidad, ¿no? Pero es que las ideologías son para eso. O sea, las ideologías son un filtro mental por el cual toda tu percepción de las cosas toma una forma definida, pero pues evidentemente la ideología siempre va a ser una forma acartonada, una forma tiesa, una forma inflexible. Y eso la historia lo ha demostrado hasta el cansancio, es la ruta segura para confundirte y equivocarte en todos tus diagnósticos y eventualmente para fracasar. Al final de cuentas,
¿Por qué Estados Unidos le ganó la Guerra Fría a la Unión Soviética? Déjate de la economía, o sea, porque la economía occidental capitalista sí funcionaba, la economía socialista no funcionó, punto. Pero más allá de eso, porque al final de cuentas el socialismo es una ideología de filósofos. O sea, el socialismo surge de los escritorios de los filósofos y se nutre de lo que se produce en los escritorios de los filósofos. Mientras que el capitalismo es una praxis, no es una ideología, el capitalismo carece completamente de ideología, y eso es una de las cosas que de hecho la izquierda siempre ha criticado del capitalismo como si fuera malo. El capitalismo es una praxis de comerciantes, y el comerciante no se puede dar el lujo de equivocarse. O sea, si a mí el producto me cuesta adquirirlo o fabricarlo, me cuesta 5 pesos, 5 euros, 5 dólares, 5 lo que sean, lo tengo que vender en 6, ¿no? Para ganarle algo, o sea, para poder vivir de eso. Si no lo vendo un poquito más arriba, depende del volumen. No es lo mismo vender, por ejemplo, automóviles Bugatti, que no vendes 2 al mes, vendes mucho menos que eso, pero entonces el margen de ganancia tiene que ser mayor. No es lo mismo que vender sodas, refrescos, ¿no? O sea, esos vendes a porrillo, entonces con que le ganes ahí unos pocos pesos, con eso basta. Pero el punto es que tiene que haber ganancias. Si no tienes ganancias, entonces tienes que reconsiderar tu vida misma, tus estrategias, tu mercadotecnia, tu publicidad, tu presentación del producto o, en caso extremo, hasta tu producto. Y si sigues sin tener ganancias, pues te ves obligado a hacer cambios cada vez más drásticos. Pero tienes que cambiar, tienes que adaptarte, tienes que corregir. El problema con la filosofía y el problema con la izquierda y el problema con el marxismo y el problema con las ideologías, con todo esto que otra vez está de moda hoy, es que te puedes dar el lujo de estar defendiendo la misma tontería durante 200 años y no pasa nada, porque total te paga la universidad donde das clases, porque total hay gente que te compra tus libros, porque total te pagan por ir a dar una conferencia. El filósofo se puede dar una gran cantidad de lujos que el comerciante no. Por eso el capitalismo, Estados Unidos, fue el que tuvo éxito y el socialismo de la Unión Soviética no. Porque al final de cuentas la realidad es como es, aunque le moleste a los filósofos, sobre todo a los posmodernos, y bueno, las cosas caen por su propio peso. Entonces, otra vez estamos efectivamente en una etapa de auge de las ideologías, estamos en una etapa de auge de las ficciones, y otra vez tienes a toda esta gente en pie de guerra contra la forma de ser de Occidente, que guste o no, es la civilización, es la cultura más avanzada que ha existido. No digo que sea la mejor, pero sí la más avanzada, la que ha desarrollado los mejores paradigmas políticos y económicos, y por lo tanto sociales. Y como son los mejores paradigmas, funcionan. Son paradigmas de gente eficiente, son paradigmas de comerciantes. Y el comerciante tiene que ser eficiente. Por eso, por mucho ruido, por mucho escándalo que esté haciendo toda esta izquierda o todo este posmodernismo rampante, pro-palestino, pro-terrorista, pro-Hezbollah, pro-Hamas, pro-Irán, anti-occidental, no van a tener éxito porque justamente están en guerra y la van ganando contra la eficiencia y contra la inteligencia humana. Entonces ellos solitos van a terminar por derrumbar su propio movimiento, porque no es posible mantener un movimiento así. Y hay una diferencia, por ejemplo, con respecto de la ofensiva del Tet, que si bien fue una victoria militar y una derrota del movimiento de guerrillas, cuando salieron a campo abierto a luchar, cosa que obligó al ejército del norte a intervenir ya directamente, pero quien hacía esa guerra era Estados Unidos. Y perder la batalla comunicacional en Estados Unidos fue lo que derivó en la derrota. En este caso, Israel está perdiendo la guerra comunicacional en el mundo, pero está ganando la batalla en donde debe ganarse. Y a diferencia de la ofensiva del Tet, sería, parafraseando lo que está viviendo ahora Israel, sería como si la ofensiva del Tet hubiera repercutido en una mala relación comunicacional en Canadá. Bueno, pues a Estados Unidos que le importa lo que piensen los canadienses. Lo mismo que a Israel, pues que le importa que la gente o alguna gente fuera de su ámbito pues puedan opinar cosas que están relacionadas con mentiras. Y en esto entra Enlace Judío y tu aportación, que yo juzgo brillante,
respecto de, por ejemplo, desmontar lo del famoso cohete que supuestamente cayó en un hospital, cuando en realidad fue un cohete de yihad islámica que se desvió, o el tema de el programa que quisieron ocultar, de decir, es que cuando alguien grita, oh, se van a ir judíos en avión, y fueron al aeropuerto a intentar sacar a golpes a la gente del avión, dijeron, esto nunca ha existido. O el tema de la mezquita al lado de la supuesta escuela. Son muchos elementos que desde fuera, en tu caso desde México, resulta complicado porque tienes enfrente una avalancha del discurso, entre comillas, oficial, y ante eso, pues la verdad tiene dificultad a la hora de abrirse camino. Claro, pero las mentiras acaban por caer. Mira, depende de qué tipo de mentiras estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, hay mentiras muy en abstracto que siguen circulando, que se siguen moviendo porque no requieren o no son sujetas de una verificación concreta. Por ejemplo, Israel mata niños, ¿no? Estamos hablando de una mentira medieval. O sea, estamos hablando de un bulo que se remonta a la Edad Media con, ay, es que los judíos secuestran niños cristianos en Pascuas para usar su sangre para la matzá. O sea, lo que estamos viendo ahorita con Israel mata niños palestinos es nada más la enésima variación de aquello, ¿no? Y ahora bien, es muy diferente cuando la propaganda construye una mentira sobre temas concretos que sí se pueden verificar. Ya mencionaste ahí un par de casos, ¿no? Por ejemplo, esto cuando dijeron Israel bombardeó una escuela, un hospital o una mezquita. Bueno, esa mentira nada más te puede durar un par de días. Por ejemplo, ahorita que vino este ataque de precisión contra Hezbollah en el que fueron eliminados casi 900 terroristas y más de 1.500 quedaron heridos por la explosión de sus localizadores personales, beepers, que les llamamos aquí en México, pagers, que es el nombre en inglés, y que en el momento toda la prensa, todo el lobby de intelectuales, políticos, periodistas, anti-israelíes, salieron a decir que había sido un ataque masivo contra la población civil del Líbano. Bueno, mi crítica ahí fue, o sea, ya casi en tono de burla, incluso, más bien en tono de burla. O sea, sí, claro, ahora me van a decir que en Líbano se comunican con beepers, ¿no? O sea, algo que se usaba a finales de los 80s o en los 90s, no me vengan con cuento. Es que una niña murió, sí, porque en Líbano las niñas de 10 años se comunican con beeper, ¿no? O sea, perdón, en Líbano, como en cualquier lugar del mundo, se comunican con teléfono celular, punto. Dejen de estar bromeando. Eran 5.000 dispositivos a los que se les puso un explosivo. Así que no fue un ataque masivo. O sea, el Líbano tiene, ¿qué? 8 o 9 millones de habitantes, una cosa así, si mal no recuerdo. Bueno, son millones. Y aquí nada más estábamos hablando de 5.000 dispositivos. No era un ataque masivo. Y aparte, no fueron dispositivos que fuesen adquiridos por una cadena comercial para venderlos a todo público. Fueron dispositivos que fueron adquiridos por Hezbollah. Entonces, quienes tenían un dispositivo es porque era gente de Hezbollah o vinculada con Hezbollah. Ahora bien, sí, durante 2 días estuvo rudísima la propaganda anti-israelí diciendo que esto había sido contra los civiles, pero acabó por callarse, acabó por apagarse esa queja. ¿Por qué? Porque era mentira. Y estamos hablando aquí sí de una mentira muy concreta que al no sustentarse en los hechos verificables, pues simple y sencillamente ya le fueron bajando al tono hasta que desapareció, se dejó de hablar del tema. Así ha sido a lo largo de toda esta guerra contra Hamas en Gaza o contra Hezbollah en Líbano. O sea, la cantidad de mentiras que se han dicho así, vamos a decir que nada más por convivir, por coquetear, han sido muchísimas, pero una va teniendo que desplazar a la otra porque al final, si no se sustentan en los hechos, ni siquiera la más eficiente propaganda anti-israelí ha podido mantenerlas, ¿no? Ahora bien, es cierto que Israel ha tenido siempre problemas con eso. Sí, probablemente el Estado de Israel haya sido el que más extrañamente menos atención le haya puesto al asunto de la comunicación. Eso empezó a cambiar en 2009. Me acuerdo que eso fue de hecho la primera guerra que hubo entre Israel y Hamas en Gaza, la primera vez que Israel tuvo que invadir territorialmente Gaza, y fue cuando las fuerzas de defensa del Estado de Israel abrieron su canal de YouTube.
para comunicar su visión de los hechos. Ahí empezó a cambiar la cosa. Y ya después empezaron a aparecer agencias de noticias, Enlace Judío entre ellas. Enlace Judío creo que empezó por ahí del 2011-2012, y empezamos a hacer este trabajo. Yo entré un año después, ya tengo como 11 años colaborando con Enlace. Empezamos a hacer este trabajo uniéndonos con muchos otros que también lo están haciendo. Y aunque falta mucho por hacer, la realidad es que ahorita es cuando estamos mejor en este aspecto, porque ya tenemos una presencia mediática relevante. O sea, ya pesa lo que publicamos dentro de todo este grupo de portales de noticias o de agencias de lo que llamamos en hebreo hasbará, que se trata de clarificar, explicar lo que está sucediendo específicamente en Israel, ¿no? Pero obviamente también en sus alrededores. Entonces, bueno, es una batalla que no habíamos sabido presentar todavía bien, pero ahí vamos avanzando con esto también. Sí, eso está muy bien. Creo recordar que fue antes de la llegada del señor Barack Hussein Obama, el día 20 de enero del 2009, creo que se llamó Plomo Fundido, esa operación, y resultó interesante el enfoque que yo le di, porque me fijé en ese momento en vídeos de YouTube de imanes del Golfo, traducidos por supuesto, porque yo no sé árabe, pero sé a veces algo de inglés, y en la traducción hablaban única y exclusivamente de destruir al judío, destruir el Estado de Israel. No decían nada de ayudar a los palestinos, ni de salvar a los gazatíes, ni de los Cisjordania, ni nada. Con lo cual, ahí cambia el enfoque de lo que, cuál es el objetivo de aquellos que se ponen gritones y sillones respecto de los derechos de no sé qué, pero en realidad el foco no es sobre nada de los palestinos o de los libaneses, sino su objetivo en realidad es que odian al Estado de Israel, pero lo envuelven en ese manto de lo que usted ya sabe para tratar de que su discurso tenga cierta legitimidad. Sí, mira, y lo podemos ver ahorita. O sea, justo por este asunto de la ideología que tienes que comprar todo el paquete, ahora resulta, ¿no? Que todo el mundo que está defendiendo a Hezbollah, ahora resulta que están defendiendo a Hezbollah porque Hezbollah está defendiendo a los palestinos. A ver, o sea, de verdad nadie está enterado la brutalidad con la que Hezbollah ha tratado a los palestinos en Líbano. O sea, tienes a miles, decenas de miles de palestinos viviendo en condiciones infrahumanas por culpa de Hezbollah en Líbano. Hezbollah fue aliado, es aliado de Bashar al-Assad en Siria, y durante la guerra civil en Siria, las tropas de Bashar al-Assad en conjunto con Hezbollah masacraron a N cantidad de palestinos, destruyeron toda la población de Yarmouk, le llaman campo de refugiados, en realidad era una ciudad de 40,000 habitantes que fue prácticamente destruida y que su población tuvo que huir y trasladarse hacia el Líbano, a vivir en condiciones infrahumanas, en condiciones de refugiados. O sea, ¿por qué la gente no está enterada que en Líbano y en Siria Hezbollah trata con la punta del pie a los palestinos? ¿Por qué nadie sabe que las peores masacres de palestinos las perpetró el régimen de Bashar al-Assad? Porque a la gente no le importan los palestinos. Efectivamente, como lo señalas, lo que tienen es un problema con Israel. Cuando me vienen a decir, no, es que, o sea, a mí lo que me preocupan son los derechos humanos, o sea, que haya paz, que los niños no sufran, sí, a ver, cuéntame, ¿cuál ha sido la peor masacre de palestinos? No, pues no sé. O sea, septiembre 1970, entre 40 y 50,000 palestinos asesinados en 3 semanas. Ah, pues ahí está, ya ves, sí, pero la cometió el ejército jordano, no Israel. Entonces, ahí sí, pero no lo sabías, no lo sabía. Sí, no lo sabes porque no te interesan los palestinos, te interesa Israel. O sea, no están defendiendo a los palestinos. Si estuvieran defendiendo a los palestinos hace décadas que habrían exigido o metido presión a nivel internacional para desmantelar a Hamas o para desmantelar a la autoridad palestina. La autoridad palestina, una tropa de sátrapas corruptos que se han estado robando todo el dinero que les llega por concepto de refugiados, por concepto de ayudas, etcétera, digo, porque aparte son improductivos, o Hamas, un grupo terrorista que ha tratado con toda la brutalidad del mundo a la gente que gobierna en Gaza, no se diga las mujeres. Entonces estamos hablando de que a toda esta gente en realidad no le interesan los palestinos, pero en su cabecita todo se acomoda de una manera muy fácil, muy simplona, reduccionista, precisamente porque esa es la ventaja de la ideología. No necesitas pensar.
Con una ideología nada más te tienes que aprender tu catecismo, pero no necesitas pensar. Solamente compras el paquete, lo metes en tu cabeza, lo repites como perico, con eso le das forma a tus sentimientos, más bien en realidad a tus frustraciones, a tus prejuicios y a tus resentimientos, y listo, ya está. Ya puedes salir a la calle con tu bandera negra, verde y blanco, a decir, desde el río hasta el mar Palestina será libre, ¿no? Y ni sabes lo que significa. Son maravillosas las escenas así en mítines donde le preguntan a la gente, bueno, ¿cuál río, cuál mar? Oh, pues no sé. Típico, o sea, te digo, esa es la ventaja de la ideología, lo recalco para que la gente se lo aprenda bien, no necesitas pensar, nada más tienes que repetir. En efecto, no necesitas pensar porque se me hacía sangre cuando caminando por el casco viejo de Bilbao, en la calle Somera, vi dos banderas juntas, lo cual era increíble porque es horrible, que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Una bandera transgénero y al lado una bandera de Palestina, lo cual indica hasta qué punto comen la ideología acríticamente. Totalmente, o sea, es que hasta da ternura, ¿no? O sea, de verdad, es increíble que algo tan básico, algo tan elemental, mira, yo no tuve que meterme a una universidad a estudiar un curso, un diplomado, por lo menos un posgrado en terrorismo o en historia de la violencia política o historia de la violencia de género o todo este tipo de cosas para estar enterado de que en el Islam, sobre todo en el más radical, todas las manifestaciones de homosexualidad hacia adelante, o sea, homosexualidad, lesbianismo, transvestismo, transgénero, todo lo que quieras, están consideradas una aberración, así están definidas, y son combatidas, perseguidas como tal. Y las penas pueden ser brutales. En los lugares más extremos, Hamas en Gaza, por ejemplo, es la pena de muerte. Lo podemos ver en Irán, lo podemos ver en otros lugares de la región. Entonces, bueno, pues son datos que uno simplemente conoce desde siempre, pues por cultura general, ¿no? Digo, porque tampoco es bueno que uno ande aquí por el mundo sin enterarte más o menos de cómo van las cosas en cada sitio. Digo, no te tienes que volver un erudito en Islam o en zoroastrismo o en judaísmo o en cristianismo, vas a ver las cosas básicas, cultura general. Entonces, cuando ves esto, o sea, cuando ves este tipo de manifestaciones poniendo juntas las dos banderas, lo que te están diciendo a gritos, pero así a grito pelado, decimos aquí en México, es que son unos ignorantes. O sea, es que de verdad son personas que nunca se han tomado la molestia de cultivar el cerebro. O sea, ya para qué te digo que no conecten lo que pasa en el hemisferio oriental con el hemisferio occidental. No conectan los hemisferios del cerebro, no conectan el tejido corticoide. O sea, estamos hablando de un nivel de inopia, o sea, de verdadera ignorancia en donde no debería haberla, escandaloso. Pero bueno, está bien, choquen con la realidad ustedes solitos. Ya está pasando en Estados Unidos, ya ha pasado en Europa, que se juntan los dos contingentes en una manifestación, el colectivo lésbico, gay, LGBT y todo lo demás anti-israelí, con el colectivo pro-Hamas, pro-Hezbollah, pro-palestino, pretendidamente pro-palestino, islamista, anti-israelí, y los palestinos, pro-Hamas, pro-Hezbollah, agreden o le exigen a los otros que se larguen, así por el desconcierto. Oye, pero es que yo vengo a apoyar a Palestina. No me interesa. Tú eres un gay, tú te largas, porque tú no tienes cabida en un movimiento pro-palestino de verdad, en un movimiento islamista de verdad. Te largas o te vamos a agarrar a golpes aquí. Bueno, está bien, choquen con la realidad, pues eso quieren. O sea, nada más les advierto una cosa, bien dice Sancho Panza, ¿no? En algún momento memorable del Quijote. Si el cántaro da contra la piedra o la piedra da contra el cántaro, mal para el cántaro. O sea, van a chocar de bruces con la realidad, con la brutalidad, la dureza de ese tipo de ideología, y no van a poder con ella. Pero bueno, o sea, a mí a veces hasta me da ternura cuando veo este tipo de banderas juntas, ¿no? O sea, nada más veo una pobre persona que de verdad no sabe ni dónde está parada en este mundo, y eso, el que al final de cuentas sufre por ello es esa persona, no yo. Sí, al final te dicen, no, es que reconocemos que Tel Aviv es el lugar, epicentro de los
derechos y las manifestaciones en todo Oriente Medio, el único lugar en el que se puede hacer una marcha del orgullo, pero pero están los derechos de los palestinos a tener su propio país, lo cual se lo negaron Egipto y Jordania entre el 48 y el 67. Incluso dicen que en algún momento de comienzo de los años 70, Bashar al-Assad, no, perdón, el padre, porque luego decimos que las monarquías son malas, Claudio Eisenbaum, hablando de Felipe VI, pero ahí tienes Corea del Norte con la dinastía y Hafez el-Assad con Bashar al-Assad en una dinastía ahí en Oriente Medio, con lo cual un poquito de coherencia estaría muy bien. Evidentemente ahí está la historia, el tema de la Gran Siria, y se lo espetó a Arafat supuestamente a comienzos de los años 70 diciéndole no, Palestina nunca ha existido la Gran Siria. Así es. O sea, ahí hay una carencia total. Mira, mano, si no saben que el Islam extremista está en contra de los movimientos LGBT y todo eso, bueno, ¿qué van a saber de historia política, no? O sea, se infartarían. Todas estas gentes que están hoy en lo pro-palestino y lo que es que los palestinos tienen derecho a un Estado propio, se infartarían si se sentaran a leer con detenimiento cuál era el ideario político de Yasser Arafat. Porque Yasser Arafat viene desde la fundación de Fatah en 1958, luego de la OLP en 1964, luego del Frente Popular para la Liberación de Palestina en creo que 67 o 68, por ahí así, que al final de cuentas son los grupos que se van a integrar y en lo que va a ser llamado genéricamente la OLP, con Arafat al mando. Estamos hablando de grupos que se fundaron bajo el espectro de la ideología, o sea, otra vez volvemos al punto, no aceptabas unas cosas y rechazabas otras, no, comprabas todo el paquete de la ideología panarabista. Y la ideología panarabista lo que tenía como objetivo era integrar a la gran nación árabe, bueno, en lo que empezó como el proyecto de la República Árabe Unida, este breve momento en que Egipto y Siria intentan ser un mismo país, una misma estructura política y económica. Pero entonces el panarabismo, del que Nasser, el principal financiador, el principal sponsor de Arafat, Nasser es el gran líder del panarabismo que tenía el objetivo de crear, de integrar en una sola estructura política a todo el mundo árabe, o sea, desde Marruecos hasta Irak, si lo ves de occidente a oriente, o desde Yemen hasta Siria, si lo ves de norte a sur. O sea, ese era el objetivo. La lucha original de Arafat, de la OLP, del Frente Palestino para la Liberación de Palestina y de Fatah, no es por crear un Estado palestino, es por destruir Israel para que el territorio, ese territorio que le llaman Palestina, pueda ser integrado plenamente a la gran nación árabe. Y por eso Hafez el-Assad, bien lo mencionaste, correctamente y apelando a la historia, o sea, Hafez el-Assad era un inepto, ha sido uno de los gobernantes más tontos que ha tenido el mundo, todo lo hizo mal. No nada más en la guerra, sino en la economía, en lo que quieras, todo lo hizo mal. Desastre de gobernante. Pero bueno, sabía de historia, algo sabía de historia. Y por eso Hafez el-Assad es tajante. Palestina es parte de Sham, del Gran Sham, o sea, del Gran Oriente, o sea, de Siria, para pronto, ¿no? O sea, en la visión histórica de Bashar el-Assad, de Hafez el-Assad, Palestina no existe, porque eso era parte de Siria, y es correcto. O sea, cuando, por ejemplo, a veces incluso los proisraelíes, cuando entra toda esta discusión, es que los judíos despojaron Palestina. No, Palestina no existía. ¿Cómo que no? Mira, ahí están los mapas. En 1917 sí, pero el mandato británico en Palestina no era una nación soberana, una nación independiente, menos una nación que se gobernara a sí misma. O sea, esto es la soberanía. Era una colonia británica. Entonces, incluso a veces ahí los pro-Israel fallan en un dato, porque dicen, y Palestina, antes de ser una colonia británica, fue una colonia otomana, y antes fue de los mamelucos, y antes de los cruzados, y antes de los fatimíes, y antes de los sasánidas, de los, ¿cómo se llama el califato? Abásidas, y antes de los omeyas, y antes del califato ortodoxo, y antes de los bizantinos, y antes de los romanos, y antes fue Judea. No, a ver. Ok, los romanos, como represalia contra los nacionalistas judíos, le cambian el nombre y le ponen Palestina, retomando el antiguo nombre de Filistea, nada más que en latín, ok, ya es Palestina.
El lugar va a ser conocido como palestino hasta la era bizantina. Cuando el Islam conquista ese lugar, dejan de llamarle Palestina. Palestina puede ser nada más una mera referencia geográfica, pero no una referencia política, en el sentido de que exista un país o un reino o una provincia llamada Palestina. En la lógica del Islam, eso siempre fue parte de Siria, parte de Sham. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cristianos y judíos sí traen desde la antigüedad el concepto de Palestina en la cabeza y los musulmanes no? Porque en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento o Tanaj, como se le llama en hebreo, y el Nuevo Testamento hablan claramente de esa región. O sea, pues en el texto de la Biblia hebrea, todo el tiempo te cuentan del reinado de David y el de Salomón y te delimitan perfectamente la región. Luego de Judea, Samaria, Galilea, o sea, todo está muy claro. Geográficamente, esa tierra tiene límites y es la nación del pueblo israelita. Ya luego en el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, como parte del pueblo israelita o judío, pues va a andar yendo y viniendo entre Judea, Samaria y Galilea. Entonces, para el cristiano, los referentes van a ser los mismos. Los judíos y cristianos tienen una idea muy clara de lo que es ser israelita en términos de territorio, en términos de geografía, o luego lo que es ser judío. Bueno, lo de que Adriano le cambie el nombre y le pone Palestina es una anomalía, es un abuso, es un crimen, pero bueno, es el emperador, no se puede hacer nada. Entonces, cristianos y judíos van a adaptarse a ello y van a desarrollar, o sea, nada más van a trasladar el concepto que tenían de Eretz Israel, de la tierra de Israel. Bueno, pues ahora se llama Palestina, no hay problema, le llamamos Palestina. Pero el Islam no tiene esta idea. ¿Por qué? Porque el Islam nunca habla de Palestina. Hay allí toda una controversia si la mezquita de Al-Aqsa, la más lejana, es la de Jerusalén. Olvidémonos de eso, de la controversia como tal, ese es otro tema, porque ya desde el siglo, ¿qué? Desde el siglo VIII, ya está bien consolidada la tradición de que la mezquita de Al-Aqsa es la de Jerusalén. Entonces, aunque el Corán nunca menciona explícitamente a Jerusalén, el Islam da por sentado a partir del siglo VIII, Al-Aqsa es Jerusalén. Está bien, vamos a dejarlo así. Pero entonces para el Islam lo importante es Jerusalén. Punto. Nada más Jerusalén. Por eso las administraciones islámicas de esa etapa del primer califato, luego de los omeyas, luego de los abásidas, luego de los fatimíes, y luego después de la era cruzada de los ayubíes, luego de los mamelucos, luego de los otomanos, siempre le dieron un lugar especial a Jerusalén. Siempre la trataron en términos políticos con cierta deferencia, pero el resto del territorio, o sea, salvo ese alrededorcito de Jerusalén, el resto del territorio jamás le llamaron Palestina. Lo dividieron en cualquier cantidad de entidades administrativas, generalmente dependientes de las principales ciudades. Gaza era una, Ramallah era otra, Nablus era otra, Acre era otra, y las que estaban en la zona costera se gobernaban desde Beirut y las que estaban en la zona del interior se gobernaban desde Damasco. O sea, Palestina no existía en términos ni políticos, ni económicos, ni conceptuales. Entonces es un error decir que antes del Imperio Británico Palestina fue una provincia de los demás imperios. No es cierto. Los otomanos son los primeros que van a empezar a hablar de Palestina en términos políticos, y eso como a mediados del siglo XIX. Y eso de una manera bien especial. ¿Por qué? Porque, bueno, gracias a que los ingleses los ayudaron a recuperar el control de la zona cuando se les había revelado el walí de Egipto, el famosísimo Muhammad Ali, el original, no el boxeador, sino el original, Muhammad Ali, que estuvo a punto incluso de lanzarse a atacar Estambul. Bueno, los ingleses son los que llegan, lo ponen en orden, lo obligan a replegarse hacia Egipto. Entonces los otomanos van a hacerle una concesión que ya le hacían a sus provincias locales, esta cuestión de la autonomía. La autonomía dentro del Imperio Otomano era muy grande para cada provincia, pero bueno, le van a hacer una concesión al Imperio Británico muy interesante, que es la de que los ciudadanos europeos y los judíos, en lo que es Palestina, vamos a llamarle así, van a quedar bajo jurisdicción del consulado británico en Jerusalén. O sea, no van a ser gobernados por las leyes locales otomanas, sino por las leyes británicas. Entonces se crea una especie de Estado dentro del Estado. Bueno, a esta estructura que se le concede
a los británicos para ellos gobernar europeos y judíos, es a lo que los otomanos le van a llamar Palestina. O sea, cuando los otomanos hablan de Palestina a partir de mediados del siglo XIX, se refieren a judíos y a cristianos, no a musulmanes. Para el Islam eso seguía siendo Sham, seguía siendo Siria, la provincia de Siria-Palestina, o sea, Siria, porque la capital administrativa estaba en Damasco, punto, tan tan. Entonces, Palestina nunca existe en el concepto islámico. El primer imperio que le llamó a esa región Palestina oficialmente, y emitió pasaportes, y emitió documentos, y emitió moneda, fue el británico. A partir de 1917 que la conquistan, 1922 que la Sociedad de las Naciones autoriza, decreta la fundación en toda regla del mandato británico de Palestina. Esa es la primera vez en la historia, desde tiempos romanos, bueno, bizantinos, que el lugar realmente se va a volver a llamar Palestina. O sea, Palestina es un concepto que solo existe en las culturas cristiana y judía, no existe en la islámica. Entonces, o sea, por eso Arafat en su momento no trae este rollo del pueblo palestino, de la independencia de Palestina, o sea, de una nación para los palestinos, no, para nada. Cuando él habla de Palestina, pues se refiere al nombre del territorio, al nombre del piso, nada más. Pero Arafat es parte de todo este movimiento panarabista, donde en última instancia Palestina es parte de Siria. O sea, por eso es que entre 1948 y 1967 Egipto tiene el control de Gaza, Jordania tiene el control de Cisjordania, y a nadie se le ocurre fundar un Estado palestino. Eso no existe en la mente de nadie de ellos. Van a empezar a fregar con eso, van a empezar a molestar con eso a partir de 1974, cuando después de la derrota en la guerra de Yom Kippur, los árabes se dan cuenta que por la vía militar no van a poder con Israel y tienen que desarrollar entonces otra estrategia. Y entonces va a ser el embate diplomático, el ataque diplomático desde la ONU, para tratar de convencer a Israel de que acepte el regreso de, en ese momento, unos 2 millones de refugiados. Pero sobre todo es cuando se va a empezar a hablar de los derechos inalienables del pueblo palestino, algo de lo que el Islam jamás habló en casi 1500 años de historia previa. Entonces, es aquí, o sea, si no saben, imagínate, si no están enterados que este Islam extremista de Hamas, de Hezbollah, etcétera, siente un profundo desprecio por las comunidades LGBT, menos van a saber la historia de las ideas políticas dentro del Islam en relación a la zona. O sea, ya sería demasiado pedirles, ¿no?, que entendieran qué es lo que realmente traía en la cabeza Yasser Arafat. Y es ciertamente bien interesante porque poco se habla del acuerdo Weizmann-Faisal, que dividió la parte del protectorado respecto de esa idea que a veces se olvida de que cuando tienes mujer, secretaria y amante, pues mejor que ninguna de las tres se conozca. Lo mismo que las promesas de los británicos, mejor que no se hubieran conocido el hecho de que prometieron a los franceses, que fue lo que prevaleció el acuerdo Sykes-Picot, pero también el acuerdo Balfour, pero también el acuerdo con diversas familias del Islam que tenían la intención de controlar la Medina y la Meca, porque eran familias que estaban enfrentadas y a una la tenían que dar alguna satisfacción, porque evidentemente no iban a compartir el poder en Medina y la Meca, y hasta el 33 creo que hicieron dos países, que al final se fusionaron en el 33 y ahora se llama Arabia Saudí, pero en una tarde tuvieron que inventarse el país de Jordania, porque había que acomodar a alguien allí, y poco se habla de eso, del acuerdo en el que repartieron con profundo dolor religioso y sentimental, porque buena parte de lugares importantes para el judaísmo se encuentran ahora del lado de Jordania, pero se llegó a ese acuerdo y poco se habla, curiosamente. Claro, o sea, fíjate hasta qué punto era tan inexistente esta diatriba o este dilema sobre Palestina, que efectivamente, ¿no? Es en 1922 cuando Inglaterra se le ocurre inventar de la nada al reino hashemita de las Transjordania, porque bueno, el punto ahí está en que Inglaterra se dedica a promover la rebelión entre los pueblos árabes contra el Imperio Otomano. Perdón. Jesús. Hoy anda suelto algo de polen aquí en la Ciudad de México, por lo menos por mi casa, uno de mis gatos y yo hemos estado estornudando toda la mañana.
Eh, Inglaterra y Francia se dedican a cabildear ahí con los grupos, diferentes grupos árabes para que se rebelen contra el Imperio Otomano en el marco de la Primera Guerra Mundial, y a cambio les prometen la independencia, ayudarlos a independizarse. Y es cuando vienen efectivamente los acuerdos Sykes-Picot en secreto, en 1916, donde pues en secreto Inglaterra, Francia y Rusia también le iba a entrar a la repartición, nada más que a la Rusia zarista la tronaron al año siguiente, ya no le tocó nada. Pero bueno, Francia e Inglaterra principalmente se reparten en el Medio Oriente porque nunca tuvieron la intención de realmente ayudar a los pueblos árabes a independizarse, los querían como colonias propias. Entonces, cuando en 1917, diciembre de 1917, el Imperio Otomano firma la capitulación en la zona y entrega todo eso al Imperio Británico y a Francia, bueno, se viene a dar esta situación tan compleja de que pues, los árabes van a tener que enfrentarse a la molesta realidad de que británicos y franceses pues, los traicionaron y no los van a ayudar a ser independientes. Y entonces es donde se tienen que inventar tres monarquías, bueno, tres reinos para repartirlos entre los hermanos. Y ok, no les damos la independencia, pero los dejamos ser reyes en Irak, uno, en Siria el otro, Faisal, y en Jordania, bueno, Transjordania, el otro, ¿no? Y por eso tienen que inventar el reino hashemita de la Transjordania. Es un reino que nunca existió, o sea, pero ni remotamente. Lo más parecido habían sido los antiquísimos amonitas, ¿no? Nayamán, que viene de ahí el nombre. Pero eso era muy hacia el occidente, o sea, el antiguo reino de Amón era en realidad una sucursal no israelita de Israel. Por el idioma, o sea, el amonita, el moabita y el edomita, sabemos que pues, en términos así prácticos eran israelitas, su idioma era casi el mismo, así que tenían que ser casi el mismo tipo de grupo, nada más que fueron los que no se integraron a la antigua Confederación Tribal de Israel, y bueno, por ello como que fueron los primos con los que estaban peleados, ¿no? Pero eran prácticamente del territorio de Israel, ahí adyacente al río Jordán. Todo lo demás, o sea, que va a dar hasta Irak, hasta la frontera con Irak y con Irán, que es puro desierto, eso ni a los babilonios les interesó conquistarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se inventaron el reino hashemita de la Transjordania. Ironías de la historia, paradojas de la historia, cosas simpáticas de la historia, de esos tres reinos que los ingleses y franceses se inventaron para tratar de mantener contentas a las dinastías árabes, a las dinastías de la Meca que no iban a tener acceso a la sucesión del reino. La única que queda es la más artificial de todas, Jordania. O sea, Jordania es un concepto que se inventó en 1922, pero ahí sigue, con su rey, con el rey Abdalá, que no lo hace tan mal dentro de lo que cabe, ¿no? Lo que es Irak como reino desapareció, Siria como reino desapareció, y han sido gobernadas pues, por presidentes, dictadores, y a veces más inútiles cada uno que el anterior, pero bueno, desaparecieron los reinos, y el único que sobrevivió fue, curiosamente, el que no existía. Hace como 30 años se produjo ese acuerdo, el segundo después de Egipto, en los acuerdos de Camp David del 79, y luego con el rey Hussein de Jordania, que fue engañado en aquel momento con el hecho de que señor, nos dicen los egipcios que han destruido la flota israelí. Al revés, los israelíes habían destruido la flota egipcia, eran un poco mentirosillos, hasta el punto de que curiosamente es un elemento que se suele olvidar, fueron los jordanos en Jerusalén los que atacaron la sede de Naciones Unidas y no Israel, tratando de recuperar, a pesar de que la final, la foto finish, fue aquella foto para disgusto de Levi Skoll, que estaba un poquito malito en aquel momento, con Uzi Narkis, Moshe Dayan e Isaac Rabin entrando en la ciudad vieja, una foto icónica, pero evidentemente la memoria colectiva nos lleva al hecho de que cuando le dicen a Israel, a partir sobre todo de los años 70 que comentaste, y también del 87 que OLP Al-Fatah se cae del guindo y dice, bueno, vamos a recordar que hay una resolución respecto de la guerra de los 6 días para delimitar una suerte de 2 espacios, pero lo hacen 21 años después. Vamos, que había pasado mucho tiempo y habían tenido muchas derrotas. El cambio poblacional que inferían
tiene una importancia porque en el vecino del norte, precisamente el Líbano, se ve claramente el daño que hizo la OLP en los años 70, el tema de los migrantes, los refugiados llamados, con lo cual, eso que le dicen a Israel, y eso que, curiosamente, y tampoco se habla mucho, tú sí, Enlace Judío sí, lo habláis, de que hubo un acuerdo de paz posible, porque se pensaba, bueno, si llega un republicano, especialmente George Bush, pues esto va a ser malísimo para la paz en Oriente Medio. Y se hizo el presunto acuerdo en Camp David, y luego, esto en el año 2000, y en 2001, en enero, en Sharm el Sheikh, tratando de llegar a un último acuerdo, incluso llegaron a cerrar todos los capítulos excepto dos, Jerusalén y los refugiados. Pero eso a Arafat le pareció poco, le pareció que no merecía la pena ser firmado, porque claro, sabía que el tema de los refugiados había destruido Líbano, y si Israel aceptaba, era la causa de su implosión. Sí, exacto. A ver, mira, este es uno de los temas más políticamente hablando incorrectos, pero hay que decirlo, hay que enfrentar las cosas como son, o sea, no como la política nos dicta que deberían ser. Los palestinos lamentablemente han sido una sociedad profundamente problemática. Bueno, es que los árabes los crearon para eso. O sea, los árabes que absorben a 700,000 desplazados de guerra en 1948-49 y los distribuyen principalmente el bloque mayoritario en Cisjordania, luego en Gaza y ya en menor número en Líbano y en Siria, los árabes los convierten a propósito en una sociedad fallida, en una sociedad catastrófica, en una sociedad marginada y paupérrima, justamente esperando el momento en que se pueda crear la condición diplomática para infiltrarlos, meterlos en Israel y que destruyan a Israel desde allí. Lo que les falló es que Israel nunca se dejó. Entonces, en 1967, con la Guerra de los 6 días, 300,000 palestinos se mueven desde Cisjordania hacia Jordania. Y el país que empieza a tener problemas es Jordania. Y en 1970 se viene toda esta cuestión de Septiembre Negro, donde, o sea, el rey Hussein de Jordania, harto de las tonterías que hacían los terroristas del Frente Palestino, ahí todo un episodio con unos aviones que destruyeron ya cuando ya se había resuelto el tema de los rehenes, etcétera, y además la información de inteligencia que le indica al rey Hussein que Yasser Arafat está planeando un golpe de estado. Bueno, pues se desata la persecución, se desata la masacre, viene el famoso Septiembre Negro, 40-50,000 palestinos asesinados en 3 semanas, y obviamente se ven obligados a huir de regreso hacia Cisjordania, pero pues bueno, esa zona la controlaba Israel, así que se mueven hacia Líbano, donde les dan refugio, a partir de 1970. ¿Y qué van a hacer en Líbano los palestinos? Otra vez voltear, poner patas arriba a la sociedad libanesa, empezar los ataques contra las poblaciones cristianas y en el transcurso de 5 años provocar el inicio de la guerra civil. O sea, lo que se supone que ese grupo conflictivo tenía que provocar en Israel, primero lo provocó en Jordania, luego lo provocó en Líbano. Entonces, obviamente con esos antecedentes, por eso nadie quiere recibir palestinos. Una gran cantidad de palestinos se estableció en Kuwait desde los años 50. Ahí es en donde de hecho Arafat funda Al-Fatah, lo funda en Kuwait. Pero cuando el régimen de Saddam Hussein se desmoronó, tronó en la Segunda Guerra del Golfo, lo primero que hace el nuevo reino de Kuwait, el emir de Kuwait, ya una vez liberado de toda esa presión, lo primero que hace es expulsar a 400,000 palestinos, que estaban hasta acá de ellos. Y por eso ahorita en el marco de la guerra con Israel en Gaza, los egipcios están en un plan intransigente de hagan lo que quieran y solucionen el problema como quieran, negocien lo que quieran, firmen lo que quieran, pero a nosotros no nos mandan palestinos, que quede claro. Y pusieron una megabarda, cualquier barda israelí se queda chiquita en comparación a la barda que pusieron los egipcios. Y los jordanos están en las mismas, no quieren recibir palestinos. Y Arabia Saudita ha sugerido 20,000 soluciones, pero ninguna incluye mándenme refugiados palestinos. Nadie los acepta, porque ellos mismos saben que ellos crearon esa sociedad fallida
para intentar destruir Israel, pero el problema es que nunca se los pudieron meter a Israel. Entonces, los problemas los han ido generando en todos los lugares a donde van. Entonces, pues, digo, eso de pronto, repito, es muy políticamente hablando, es incorrecto decirlo, pero esa es la realidad. Y en gran medida esa es la razón por la que Yasser Arafat nunca aceptó ninguno de estos tratados de paz, ¿no? O sea, en el año 2000 se le ofreció lo que se supone, lo que siempre habían pedido, ¿no? O sea, la independencia de Palestina, el 95% del territorio en términos de la línea verde, esto que nunca fue una frontera, sino más bien una línea de armisticio funcionando como frontera de facto. Pero bueno, de lo que era la línea verde, la línea de armisticio de 1949, te entregamos el 95% para que Israel se quede con las zonas en donde están los asentamientos, en Samaria y en Judea. Te compensamos con otro 5%, con el equivalente a ese 5% en otro lugar, para que no pierdas en cuanto a cantidad de territorio. Y Ehud Barak, en esa cumbre de Camp David en el año 2000, incluso llega al extremo de ofrecer la mitad de Jerusalén para que pongan ahí su capital, algo que Israel en teoría no estaba dispuesto a conceder. Y bueno, eso le costó el puesto a Ehud Barak. O sea, le ofrecieron todo, pero Arafat dijo que no. Y se paró y se largó, se salió de la cumbre de Camp David y se regresó a Ramallah, y 3 meses después empezó la segunda intifada. O sea, no se regresó a consultar para ver qué negocio, no, se regresó a organizar un levantamiento armado. Entonces, ahí quedó clarísimo que Arafat nunca iba a estar dispuesto a negociar la paz. Y bueno, obviamente Clinton y Ehud Barak salen frustrados cuando dan las conferencias de prensa o explican qué fue lo que sucedió. Frustrados tienen que decir, pues es que Arafat se paró y se fue. Y fíjate, otra vez volvemos al problema de la ideología, ¿no? La extrema izquierda israelí inmediatamente se le va la yugular a Ehud Barak, le rompen el gobierno y por eso tiene que haber nuevas elecciones y Ehud Barak las pierde, gana Sharon, pero la extrema izquierda se le va la yugular a Ehud Barak y le reclama que por qué le echó la culpa a Arafat. Bueno, porque la tiene, sí, claro, Arafat tiene toda la culpa, pero no lo puedes decir, porque si le echas la culpa a Arafat, así a nivel público, y le dices a todo el mundo que Arafat fue el que se paró y se largó, ya no vamos a tener con quién negociar. Pero por el amor de Dios, ¿en qué momento no se dieron cuenta que no había con quién negociar? O sea, es Arafat el que te está dejando plantado y todavía dices, ay, no le digas nada porque si no, ya no va a querer negociar. ¿Qué no te acabas de dar cuenta que nunca ha querido negociar? Ese es el problema de la ideología. Como te obliga a comprar todo el paquete, es cuestión de tiempo, nada así, saca el cronómetro y empieza a tomar tiempo. Una persona que se compra todo un paquete ideológico, tarde o temprano, va a terminar diciendo burradas. Y así lo vimos con esa izquierda extrema israelí en ese momento. Pero bueno, digo, tampoco era una sorpresa, ¿eh? O sea, alguien que le pusiera atención a las cosas. En México decimos que en política no hay sorpresas, nada más hay sorprendidos, ¿no? Bueno, alguien que le hubiera puesto a tantito de atención no consideró para nada extraño que ese extremismo de izquierda en Israel saliera con esa tontería, ¿no? Pero bueno, pues así fue siempre la relación con Arafat, y con Mahmoud Abbas no ha sido distinto. En 2008, Ehud Olmert hizo la última gran oferta, de que incluso era mayor que la que había hecho Ehud Barak, y Mahmoud Abbas dijo no. Y todavía un año antes de que terminara la administración Trump, Jared Kushner y su equipo diseñaron toda una propuesta de paz por parte de los Estados Unidos para toda la región, y una propuesta que tenía cosas muy interesantes porque, por ejemplo, igual, si los asentamientos, las zonas de los asentamientos se le quedaban ya a Israel, Jerusalén por supuesto también, Jerusalén Este ya es de Israel, nada más quedaba fuera de la negociación, pero la compensación territorial para los palestinos iba a ser en Gaza. Creo que se ha congelado. Vaya. Qué cosa más curiosa. Bueno, mientras esperamos un poquito, ciertamente en el plan de Kushner había
saliente en dirección, ¿no? Está, ¿no? Reloading, que iban a ser una especie de núcleo eh, de tecnologías punteras que iban a ser compartidas. Se congeló. Ya, ya Sí, estamos ahí sí. desarrollando, sí. Tú después lo editas, ¿no? No, yo no. Estaba diciendo que mientras se volvía Ah, este pequeño seguimos. detalle, que la compensación era Sí, en un parque tecnológico. sí, exactamente, exacto. O sea, la idea era extender la franja de Gaza, digamos, a manera de escuadra a lo largo de la frontera con Egipto y convertir toda esa región en una zona de desarrollo tecnológico, una zona donde se crearan las condiciones fiscales eh, ideales para empezar a poner ahí empresas de desarrollo tecnológico y que de esa manera se activara la economía palestina, ¿no? Y los palestinos dijeron que no, no, así punto, no. Y Sí, luego todavía fue más ridículo un poco después, que eso que habrá sido, eso debió haber sido por ahí del 2018, 2019. Todavía más ridículo ya por ahí del 2021, 2022, en una de tantas visitas que hace Blinken a la zona, que primero pasa a Israel, se entrevista con Netanyahu o con, no me acuerdo si todavía con Naftali Bennett, luego va a los territorios palestinos a entrevistarse con Mahmoud Abbas, y un funcionario palestino hace un comentario de lo más gracioso, o sea, ya hasta da risa, cuando dice que estaban muy decepcionados de que Blinken no hubiera traído una propuesta de paz, porque estaban a la expectativa de eso. Se rumoró mucho que Blinken iba a llegar con una propuesta y no llegó con nada. Pero dice, o sea, estamos decepcionados de que el secretario de Estados Unidos no trajera una propuesta de paz para poder decirle que no. Ah, caray, o sea, ni siquiera existía y ya le habían dicho que no. Así son. ¿Cómo los ayudamos, hermano? No hay pues manera. con ese espíritu uno no puede ni enamorarse, ni buscar matrimonio, ni nada. Han roto el amor, literalmente. Exacto. Y resulta ciertamente interesante porque en ese campismo el imperialismo lo único existente es el estadounidense y vinculado a este pues Israel porque siempre es el amigo, a pesar de que todo el mundo debería de saber que en el 48 pues más bien las armas llegaron de la vía de Stalin que del ámbito estadounidense y que durante todos esos años con el Mapay, con Ben Gurion, con Meir, pues el gobierno israelí era más bien socialista y los kibbutz eran el auténtico socialismo real, no el de Europa Oriental, sino el que funcionaba y sigue funcionando porque ahí siguen habiendo kibbutz. Evidentemente, en el tiempo actual resulta curioso porque Israel cedió Sinaí a Egipto. Eh, en el año 2000 dejó la zona sur del río Litani unilateralmente. Salió de Gaza en el año 2005. Por la paz está soltando territorios alegremente y siempre se encuentra uno en internet y en redes sociales la idea de que Israel quiere reordenar el mapa del Medio Oriente cuando ningún país tiene más de 100 años y que es un país imperialista que quiere contar con más territorios cuando siempre ha ido soltando territorios para buscar la paz con los vecinos. Así es, o sea, aquí otra vez, lo dijiste muy bien, es otra vez la cuestión del campo, ¿no? Esta manera en la que la ideología te hace distorsionarlo todo. A ver, ¿de qué se trata un hay que saber diferenciar entre lo que es un proyecto imperialista y un proyecto colonialista, ¿no? Porque aunque son cosas muy similares y generalmente funcionan de la mano, el imperialismo en última instancia nada más se trata de imponer tu dominio, extender tu dominio territorial. Ya cuando hablas de colonialismo, estás hablando también de un trabajo de culturización, o sea, de no nada más tener un control político, sino también una hegemonía. O sea, no nada más vas a controlar al país que conquistaste, sino aparte lo vas a culturizar, lo vas a obligar a pensar como tú. Es decir, en una cuestión colonialista de verdad, llegas a un lugar y le impones una manera de vivir, le impones incluso población,
por ejemplo, como lo que China hizo en el Tíbet. Entonces, por lógica, todo proyecto imperialista y o colonialista implica que vas tomando cada vez control de más territorio, o que por lo menos es lo que pretendes. Entonces, ahí es sorprendente que toda esta gente no se dé cuenta de dos cosas. Una, el momento en que Israel llegó a tener más control territorial fue 1967. Y de 1978, que con los acuerdos de Egipto se resuelve el dilema territorial y entregan Sinai, del 78 para acá, Israel viene perdiendo territorio. Y de hecho, el territorio que tiene ahorita Israel es menos de la mitad de lo que tenía en 1978. O sea, qué raro imperialismo, ¿no? Que va perdiendo territorio en vez de ganarlo. En contraste, el país que ha ido imponiendo, extendiendo su dominio sobre diferentes países, más allá de sus fronteras, es Irán. Irán tomó el control del Líbano por medio de Hezbollah, tomó el control de Siria por medio de, digamos, de meterse en la bolsa Bashar el-Assad, tomó el control de la parte occidental de Yemen por medio de los hutíes y había tomado el control de Gaza por medio de Hamas. O sea, de 1979 para acá, el proyecto imperialista más agresivo del mundo ha sido el iraní, y no lo ven. Y vámonos más amplio hacia la historia. ¿Cómo ves la huella del imperialismo y sobre todo del colonialismo? En el idioma. ¿Por qué hablan español en Guinea Ecuatorial? O sea, si ahorita viniera alguien de Guinea Ecuatorial aquí a la sala, podría platicar con nosotros perfectamente porque hablan en perfecto español. ¿Por qué hablan en perfecto español en Guinea Ecuatorial? No, porque España fue una gran potencia colonial en otros tiempos, ¿no? En el siglo XVI y XVII sobre todo. Cierto, en América no eran colonias, eran virreinatos y eso es completamente diferente, pero España sí tuvo presencia colonial en otros lugares del mundo. Entonces estamos hablando de que esa huella la deja el idioma. Y por eso el español es uno de los idiomas más hablados del mundo. O sea, tiene una gran cantidad de hablantes. La hispanidad es un fenómeno universal impresionante, con todo lo que implica cultural e históricamente, pues porque hubo una potencia que en su momento sí era una potencia colonialista. Bueno, entonces, ¿quieres rastrear a los grandes poderes colonialistas? Rastrea los idiomas. ¿En dónde se habla español? En todo el mundo. ¿En dónde se habla francés? En todo el mundo. ¿En dónde se habla inglés? En todo el mundo. ¿En dónde se habla ruso? Prácticamente en toda Asia. O sea, hay un montón de lugares que no son Rusia porque hablan en ruso. Es la huella del colonialismo. ¿En cuántos países se habla hebreo? En Israel. Y es chiquitito. ¿Y en cuántos países se habla en árabe? 22, 23 países. Su idioma oficial es el árabe. Sobre todo porque... ¿Quiénes son los colonialistas? Sí. Los árabes, no los israelíes. Ah, pero la ideología no te deja ver eso. Sobre todo porque lo que dicen de dentro y fuera del Islam, dentro del Islam solamente puedes aprender el Corán en árabe. No te dejan lo que ya fue una polémica en el cristianismo de la lengua vernácula, de que no podías traducir de latín a tu lengua vernácula es la Biblia, pero esto parece que solamente sirve fuera del Islam. Si de fuera de las tierras del Islam quieres aprender el Corán, entonces sí puedes aprenderlo en tu lengua propia. Lo cual es un concepto bastante curioso, lo mismo que estos grupos que tienen esa idea de que cualquier tierra que en algún momento fue parte de las tierras del Islam tienen que volver, lo cual, aunque hubiera sido solamente 5 minutos, pues resulta ciertamente curioso, lo mismo que esta noción que podemos ver respecto de la polémica Seinbaum-Felipe VI, creo que fue desde Tlaxcala que llevaron fuerzas que acompañaron a los españoles a la conquista de Filipinas, con lo cual, como resulta curioso que gente supuestamente tiranizada, incapaz de participar de los esfuerzos imperiales de la conquista del norte. Hay un libro interesante de Francisco García Campa de la Frontera Norte que habla de, sí, vale, se conquista Tenochtitlan en 1521, pero y todo lo demás, hasta llegar a Río Grande por lo menos, pues todo eso se oculta y evidentemente eso sería para bastante.
me voy a quedar con el hecho de que es relacionado con Claudia Sheinbaum, doctora presidenta electa, que es judía. ¿Eso va a ayudar al judaísmo o las relaciones con el Estado de Israel? No, a las relaciones con el Estado de Israel no. Mira, Claudia Sheinbaum, aunque es judía y ella no tiene problema con eso, o sea, lo admite sin problema, Claudia Sheinbaum viene de una familia bundista. El Bund es un movimiento que se da sobre todo en el mundo ashkenazí, principalmente en Polonia, Ucrania, Bielorrusia y bueno, Rusia no tanto, pero porque realmente no había muchos judíos en el territorio de Rusia. El zar siempre colocó a la mayoría de la población judía en las zonas de Bielorrusia y Ucrania. Pero bueno, el Bund va a ser un movimiento judío. Todo lo que produce el Bund es en Yiddish, va a ser un movimiento específicamente Yiddish en cuanto a la lengua, ultra marxista, o sea, de línea durísima marxista. Entonces, una de las ideas fundamentales del Bund, muy en la lógica marxista, pero siempre llevada a posturas extremas, es que las fronteras tienen que desaparecer, o sea, el objetivo de una verdadera, de un verdadero socialismo y eventualmente comunismo, pues es por supuesto destruir estas ficciones que son los estados. Entonces quitar las fronteras porque la humanidad solamente debe ser una y si la clase obrera solamente es una, la humanidad también debe ser una, ¿no? Entonces por ello los judíos bundistas van a ser uno de los más duros grupos opositores dentro del judaísmo a la creación del Estado de Israel. Desde los años 30 ya eran agresivamente antisionistas en lo ideológico. Nunca fue un problema así de violencia física, pero sí era muy dura su postura antisionista y obviamente van a rechazar tajantemente la creación de Israel porque va en contra de las ideas naturales del Bund. O sea, el Bund dice, lo que tenemos que hacer es deshacer las naciones, no seguir inventándolas, ¿no? Entonces, por eso están en contra. No era algo particular contra Israel, estaban en contra de la creación de cualquier Estado, en realidad, o de la existencia misma de todos los Estados. Ellos hubieran preferido ver a la Unión Soviética dominándolo todo, pero bueno, no se les hizo. Ahora, entonces, Claudia viene de una familia con esta línea ideológica. Entonces, Claudia Sheinbaum nunca vivió realmente dentro de la comunidad judía. Pertenece a una familia completamente desarraigada de lo judío. No está en conflicto con ello, pero bueno, Claudia no se asume como parte de la comunidad judía. La comunidad judía no la ve, aquí en México no la ve como parte de, pero la relación siempre ha sido correcta, o sea, siempre ha sido incluso buena, me atrevo a decirlo así, ¿no? Ahora bien, entonces, no es de esperarse que la relación con el Estado de Israel cambie, o sea, va a seguir más bien la relación con Israel durante este sexenio de López Obrador, que es el presidente que puso a Claudia Sheinbaum, ha sido fría, pero correcta. O sea, ni buena ni mala, ¿no? O sea, estamos ahí empatados. No creo que vaya a mejorar, no creo que vaya a empeorar. O sea, no es algo que evidentemente Claudia tenga en su agenda. Tenemos más problemas con España, por ejemplo, ¿no? Últimamente. Sí. Por todo este show. Otra vez, volvemos, ¿no? Al punto de las ideologías. O sea, me da mucha risa cómo lo está discutiendo la gente más izquierdista, la gente que ha comprado más el campo completamente. O sea, que se les hace muy lógico deducir que porque Felipe VI es un rey, por naturaleza es antidemocrático y que porque Claudia, 36 millones de personas votaron por ella, automáticamente es democrática. Bueno, pues no es cierto. Que la democracia no radica en las elecciones. Esas son una herramienta. Cuba hace elecciones y son antidemocráticas, Rusia hace elecciones y son antidemocráticas. O sea, el rey Felipe VI es 1000 veces más democrático que cualquier político del gobierno aquí en México, porque es un rey que acepta las reglas, la normatividad democrática de una monarquía parlamentaria, y es un rey que dentro de ello entiende cuáles son sus límites y sabe cuáles son sus funciones y cumple nada más con sus funciones y no se mete en lo que son las funciones del resto del gobierno. O sea, reconoce la separación de poderes y los contrapesos institucionales, y eso es profundamente democrático. Aquí en México pues tenemos un problema porque el tipo de gobierno que hemos tenido y que se va a continuar es totalmente autoritarista. Pero, pues bueno, precisamente ese tipo de sutilezas, que ni son tan sutiles, pero bueno, vamos a dejarlo así por amabilidad. Ese tipo de sutiles
las pasan por alto porque como se compraron todo el combo ideológico, entonces todo lo traducen a rajatabla, y por eso, repito, nada más es cosa de tiempo para que terminen diciendo burradas. Sí, el problema es lo que alguna vez te he escuchado decir de los buena ondita, los de la piel fina, que pueden ver, por ejemplo, que haya dos miembros de la extrema derecha en la nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen, pero son incapaces de ver que hay dos ministros de Hezbollah en el gobierno de Líbano. Un país que no tiene jefe de Estado desde octubre del 22, porque no han sido capaces y ese esquema viene de la guerra civil, de la distribución de un presidente cristiano, un primer ministro suní y un speaker sí, que lleva, creo que por lo menos literalmente 3000 años, desde el año 92 es speaker, no han podido buscar ningún recambio, por lo cual tienen un jefe de Estado vacante, un speaker, el portavoz del Parlamento, que desde el 92 sigue siendo el mismo, y un primer ministro que pinta bastante poco porque, como se suele decir el chiste, las Fuerzas Armadas de Líbano son el tercer grupo armado en el país. Con lo cual, no sé qué va a ser más fácil, la reconstrucción del Líbano o que Israel tenga una constitución formal escrita. Es buena pregunta, yo tampoco sé qué vaya a ser más fácil. Mira, aquí fíjate qué chistoso esto que mencionas, de que pueden ver, o sea, ¡ay! Dos tipos de ultraderecha con Ursula von der Leyen, pero no ven a los de Hezbollah de izquierda. ¿Sabes cuál es el problema de la izquierda y de todo el paquete ideológico que se compran? Y esto es algo que en realidad se remonta hasta 1792, con la Asamblea Nacional Francesa, de la Revolución Francesa, que es donde surge el concepto de izquierda. La izquierda, lamentablemente, ha tenido en sus entrañas mismas el problema de la superioridad moral. Y el problema es que la superioridad moral es la quinta esencia, la esencia misma del fascismo. Muchos se quejan de que el fascismo, que nada más bien la cuestión del fascismo es la violencia. No, la violencia viene cuando ya tienes el poder. El fascismo en realidad nace en el momento en que tú te consideras a ti mismo como moralmente superior y por lo tanto con el derecho de decidir lo que las personas que no piensan como tú pueden o no pueden hacer. O sea, en el momento en que dices, es que no puedes hacer eso porque mi religión lo prohíbe, bueno, tu religión, mijo, no lo hagas tú, a mí no me metas en tus asuntos. No, pero es que me ofende. Pues oféndete. O sea, perdón, pero si yo no soy el portador de esas creencias, no me vengas a fregar con eso. Pero en el momento en que tú de verdad por dentro te corroe la rabia porque no le puedes imponer una manera de vivir al otro, porque el otro no vive conforme a tus creencias, eso es en lo externo, el disfraz es superioridad moral, pero en lo más profundo es fascismo. Entonces, el problema es ese, la izquierda, o sea, durante toda la época en la que la lucha fue contra la derecha, contra las monarquías, contra los sistemas autoritarios, bueno, pues sí, era como que muy fácil percibir que la izquierda era la que defendía a los pobres, la que estaba con los más desprotegidos, la que luchaba por los derechos, y ahí fue donde fue forjando esa noción de superioridad moral. Pero a ver, las monarquías, por lo menos en Europa, estamos hablando de las luchas en el mundo occidental, las monarquías se acabaron hace un siglo. O sea, lo que queda hoy de monarquía en 10 países de Europa son monarquías sometidas al poder republicano. O sea, son monarquías acotadas por estructuras democráticas. O sea, son monarquías que ya no gobiernan. Son parte de un gobierno, o bueno, de 10 gobiernos, pero ya no gobiernan. Entonces, obviamente vino la lucha contra el fascismo, ¿no? Hitler, Mussolini, etcétera. Ok, vale, la izquierda en ese contexto seguía siendo como la portavoz de los débiles, de los oprimidos, etcétera. Pero se siguió reforzando la cuestión
eh, de la superioridad moral. Termina la Segunda Guerra Mundial y entonces empiezan a proliferar, ahora sí, empieza a haber espacio para los modelos verdaderamente liberales. El liberalismo es algo que por definición no puede coincidir con la izquierda, porque la izquierda es, por definición, desde Marx, es socialista. Y el socialismo no es, nos dicen, no, es que el socialismo es preocuparnos por toda la sociedad. No me vengan con cuentos. A ver, eso es la Biblia. O eso lo traen libros antiquísimos. Los griegos hablaron de eso, los profetas hebreos hablaron de eso. Eso no es el socialismo. Socialismo es técnicamente un modelo político y económico donde el Estado tiene el control de toda la economía. Punto. Eso es socialismo. El pensamiento liberal va en contra de eso. El pensamiento liberal aboga por la libertad individual, o sea, y específicamente la individual, y por defender al individuo del poder del Estado. Eso es básico en el pensamiento, en el verdadero pensamiento liberal, ¿no? Digo, porque ahorita últimamente le llaman liberal a cualquier pavada. No, en el verdadero pensamiento liberal, o sea, lo que venimos heredando de John Locke y de todos esos filósofos, es, hasta de Baruch Spinoza, es la defensa del individuo ante el poder del Estado. Y bueno, pues, el problema es que como la izquierda ya no puede pelearse contra los reyes porque ya no tienen el poder, como la izquierda ya no puede pelearse con un fascismo como el hitleriano porque tampoco tiene el poder, entonces ahorita la izquierda ha entrado en una etapa de confusión total, o sea, ha perdido el rumbo y está peleando contra el liberalismo, y por ello en la izquierda está aflorando. Estamos viendo en esta época cómo aflora su naturaleza fascista. Chocante decirlo, pero hay que señalarlo porque eso es lo que estamos viendo. Aquí en México, por ejemplo, por el estilo de gobernar de López Obrador, muchos amigos, bueno, yo soy músico, ese es mi oficio original, ya después me quedo la politología y la historia, pero bueno, yo soy músico de conservatorio, así de piano, Mozart, Beethoven, etcétera. Y muchos de mis amigos, músicos y artistas, también de teatro, de plásticas, de danza, pues evidentemente siempre han sido la mayoría de línea izquierdista, ¿no? Y ahora se quejaban, es que López Obrador traicionó los valores de la izquierda, militarizó al país, o sea, ¿por qué? O sea, nos traicionó, eso no era lo que, no es por lo que nosotros votamos. Siempre les digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que no? A ver, o sea, la izquierda, porque me dicen, es que eso no es izquierda, Irving. Perdón, que yo sepa, desde los años 60, o sea, desde antes de que yo naciera, yo nací en el 70, desde los años 60, la izquierda se pasó defendiendo a Fidel Castro, y Fidel Castro hizo todo eso, militarizó a Cuba. O sea, de hecho López Obrador no hizo cosas muy distintas a las que hizo Fidel Castro. Sí, es la falacia del falso escocés. Exactamente. Entonces, del falso cubano, ¿no? En este caso del sí. Entonces, ahí la bronca es que la izquierda perdió el rumbo. Y una de las principales razones por las que la perdió es por ideologizarse. Bueno, porque siempre estuvo ideologizada. Pero digo, no entiendo cómo la gente no se da cuenta a estas alturas del siglo XXI, de la historia, que las ideologías se estorban. O sea, que hay un momento en que todo ese paquetote que te compraste y que tienes que defender a ultranza, estorba. Y bueno, pues por eso tenemos un mundo de cabeza donde parece que la única manera de ser bueno, y sobre todo buena ondita, es poniéndote del lado de los terroristas, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Ciertamente creo que me resulta un poco problemático reconocer que yo soy politólogo, hice ciencias políticas. A ver si vamos a tener un problema con eso. Pero bueno, ciertamente por ir dándole un cierto cierre a este conversatorio, evidentemente has citado a Spinoza, que el nombre, hay quien dice que está ligado con Espinosa de los Monteros, incluso hay quien dice que tiene relación con la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que tuvo una judería, y por eso esta situación que decía al principio respecto de la problemática de tratar de hacer del antisemitismo algo natural, porque bueno, es que Israel hace esto, lo otro. No, espere. Piense, sea racional en los argumentos que hemos tratado en este conversatorio y otros, porque cada cual tiene la obligación, con este tema y con muchos otros, de
crearse su propio criterio. Ese creo que sería, por lo menos, mi resumen y recomendación final, además de agradecer profundamente el que hayas estado. Si quieres dar algún resumen o cierre. Sí, no, al contrario, o sea, de verdad mil gracias por la invitación, ha sido un gustazo aquí, espero que se repita pronto. Eh, pues no, o sea, ¿qué decir del cierre? O sea, a ver, yo sé que de repente parece muy obvio decirlo, pero en la práctica no es tan sencillo, justamente por todos los sesgos ideológicos que cargamos en mayor o menor grado, ¿no? Pero pues obviamente invitar siempre a la gente a poner la atención a los hechos y a poner la atención a los resultados y a no comprarse la superioridad moral de nadie. O sea, simple y sencillamente analizar objetivamente de qué se tratan las cosas y entender que en la medida en la que más te vincules con canales de información comprometidos con una causa, significa que están comprometidos con una ideología y significa que con más facilidad van a incurrir en una distorsión de la realidad. Entonces, no es sencillo cuando uno quiere aprender a rebuscar y analizar la información de la manera más fría posible, pero vale la pena, ¿no? Y para ello, pues se necesita confrontar la información con la información entre contrarios, ¿no? O sea, pues obviamente mi invitación es todo lo que he estado diciendo ahorita, pues no se lo traguen así todo solito derecho, ¿no? O sea, júzguenlo, analícenlo, compárenlo, critíquenlo, saquen sus conclusiones. O sea, pero jamás le compren todo el paquete ideológico a nadie, sobre todo a las causas, ¿no? Es que la causa palestina, o es que la causa de Greta Thunberg, o es que la causa ecológica, no, jamás se compren todo un paquete. Mantengan siempre la libertad de criticar y si detectan algo con lo que no están de acuerdo, tengan las agallas de decir, bueno, con eso no estoy de acuerdo, claro, a lo mejor no le sabes mucho al tema, bueno, investígalo, estúdialo, o sea, consulta, sobre todo, aquí hay que ser popperianos y digamos, adaptar la idea de la falsación, consulta, analiza, estudia, sobre todo, el punto de vista contrario. Porque si nada más lees a los autores que te gustan, ay, mijo, o sea, jamás vas a avanzar de los 3 metros cuadrados en donde construiste tu castillo de naipes, ¿no? Hace poco una chica en Twitter me reclamaba y me decía, es que tienes que aprender a contrastar la información con este tema de Palestina e Israel, ¿no? Le dije, bueno, mija, o sea, he discutido el tema con un embajador palestino alguna vez en un evento, me di un agarrón con un embajador palestino, le fue muy mal. He discutido el tema con líderes palestinos de organizaciones latinoamericanas, les ha ido muy mal. O sea, pero, o sea, si lo he discutido con ellos, dime si no he contrastado la información. Y se lo dije, digo, o sea, de contrastar la información, sé más que tú. Entonces, es fundamental esta cuestión de revisar el punto de vista del otro para retarte a ti mismo a saber si realmente estás fundamentando bien lo que dices. Si mientras estás leyendo el punto de vista del otro puedes decir esto es incorrecto por esta y esta y esta y esta otra razón, o sea, bueno, entonces significa que traes una estructura, pero si nada más lo rechazas porque es el otro, o sea, ay, porque Irving Gatell es sionista y eso es propaganda israelí y entonces no hay que hacerle caso, no, bueno, entonces perdón, ojalá nunca me cruces en persona porque te va a ir re mal, como varios otros, ¿no? Pero bueno, entonces, mi recomendación es esa, lean, estudien, sin miedo, critiquen, cuestionen, no le compren el paquete completo a nadie, ni siquiera a mí mismo. O sea, dense el lujo, el privilegio, el placer de pensar por ustedes mismos. Sí, citaré un ejemplo para ir rematando. Cada vez que me mencionan Soros en el ámbito conspiranoico, cojo el PDF de La Sociedad Abierta y sus enemigos de Karl Popper y se lo remito, toma, lee, para que puedan hablar con propiedad, si quieren hablar de la fundación de George Soros y de su mundo. Debo terminar como debería haber empezado, dando las gracias al periodista uruguayo Gustavo Beitler por haber ayudado a que este conversatorio se pudiera dar, y en su honor cerraré como hace él, diciendo simplemente Am Israel Hay.
Juan Carlos, te lo agradezco muchísimo. O sea, de verdad, los judíos en el mundo y sobre todo en Israel apreciamos mucho el apoyo porque estamos convencidos, digo, bueno, es nuestra postura, pueden disentir con ella en mayor o menor grado, pero estamos convencidos de que nuestra lucha es correcta, es justa, es legítima. O sea, porque, a ver, lo que señalaba ayer alguien que me encantó y lo retuiteé, Jordania no ha lanzado misiles contra Israel. ¿Cuántos muertos van en Jordania? Cero. Egipto no ha lanzado misiles contra Israel. ¿Cuántos muertos van en Egipto? Cero. O sea, estamos defendiéndonos de una agresión. Oye, pero es que están bombardeando 8 países. Bueno, pues son 8 países que nos están agrediendo, ¿no? O sea, si no agreden, nosotros no nos defendemos. Entonces consideramos que nuestra lucha es legítima y es justa y que nada más se trata de defender un país chiquito y a sus 9.5 millones de ciudadanos y bueno, pues en medio de toda esta marea de desinformación, verdaderamente apreciamos y agradecemos el esfuerzo que tú también haces, la parte en la que tú también colaboras y pues obviamente el espacio que nos permites ocupar de cuando en cuando a los que estamos también luchando en esto. De verdad, gracias. Un placer.